Vamos a empezar con la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, que entiendo que se aprueba por unanimidad. Bien, pues pasaremos al punto segundo del orden del día, que es la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón en relación con el informe de fiscalización, de cumplimiento de la legalidad y de gestión del INAGA de los ejercicios 2022 a 2023, tasas y actividades relacionadas con la tramitación, autorización, instalación y operación del Parque de Energías Renovables en Aragón en los ejercicios 2019-2023, en particular los ingresos por dichas tasas y su distribución por contribuyente, por proyecto o instalación y municipios, comarcas y provincias. Las intervenciones para los grupos parlamentarios se fijan de menor a mayor por un tiempo de 5 minutos para cada grupo y luego tendrá el turno de palabra el presidente por un tiempo máximo de 20 minutos. Empezamos, por tanto, con la agrupación parlamentaria Izquierda Unida Aragón, que tiene ya su tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como siempre, agradecer el trabajo de este informe y el esfuerzo, además, añadido de analizar los expedientes de las renovables desde el año 2019, durante ese periodo más extenso, para poder ver qué está pasando y qué ha estado pasando en un sector que nos ha preocupado mucho desde su inicio y a día de hoy nos sigue preocupando. No solo a Izquierda Unida, por supuesto, el tema es muy relevante, se ha ido generando una contestación social organizada y permanente en el tiempo y que estamos también... esta corriente de contestación está también con los ojos puestos en el siguiente capítulo del que ya van encajando, parece, las certidumbres que nos dejaba el primero, que son las empresas tecnológicas, ¿no? Y este informe es la prueba de que la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre las Renovables y el INAGA en Aragón fue una cortina de humo, resultó estéril y es prueba que hace falta voluntad política para enderezar el rumbo y hacerlo, además, a favor del interés general y que es el único, entiendo, que debe guiar la acción política. Centrándonos en el informe y muy esquemáticamente, pues se presenta una estructura financiera saneada en su balance, pero con graves disfunciones en la gestión de cobros y en la rendición de cuentas. El informe es especialmente duro en la fiscalización de cumplimiento, destapando descontrol administrativo, falta de transparencia y, bueno, seguimos sin la asunción de responsabilidades políticas de ningún tipo, ¿no? Si sometemos a radiografía los expedientes de las renovables, las tasas que suponen los 1.191 expedientes solo generan el 4,9% de los ingresos totales en los 5 años analizados. Llama la atención. A partir de 2015 aumenta notablemente el número de expedientes pendientes por el auge de sectores que requieren autorización ambiental, tanto vinculados a la ganadería como a la aceleración de las renovables, y durante todo ese tiempo no se han atendido refuerzos de medios y de personal, que además se incluye como recomendación. Si eliminamos los expedientes archivados y los rechazos iniciales de la vía simplificada, el porcentaje de aprobación ambiental es un abrumador 97,4%. Solo se desestima un 2,6%, lo cual nos parece como mínimo curioso. Hay una alta concentración empresarial, un oligopolio en el que solo 18 grupos empresariales controlan más del 75% de la potencia total autorizada. Los 3 principales, el Grupo Bruc, en el que algunos de los proyectos ya eran de Forestalia y Repsol. Y nos preocupa también la alerta sobre conflictos de interés y la externalización. Hay claro descontrol con los técnicos externos, la declaración de compatibilidades, modificaciones en los formularios, algo que ya avisamos y que es realmente grave y que es objeto también de la actual investigación judicial. Irregularidad en la estructura de personal, alta temporalidad, falta de justificación para la externalización, falta de planificación territorial, no hay una zonificación energética clara, el plan energético de Aragón está caducado y nos preocupa también, y hay preocupación también en el informe por el efecto o el impacto acumulativo de proyectos. Hay desorden, hay falta de trazabilidad, hay opacidad en la información, dificultad de acceso en los expedientes y esto, pues, si se suma a la falta de participación social en los procesos de las DIAs y demás, pues nos parece pues grave. Se plasma también el trato desigual y de favor hacia los grandes promotores y se recomiendan medidas para favorecer la participación de pymes y cooperativas locales, priorizando el impacto social y territorial. El tema de la distribución de la producción energética es importante también. Entonces, bueno, pues en conclusión, lo que hemos venido diciendo, mucha gente, formaciones políticas, plataformas en el territorio y también lo que ha ido saliendo y salió en la comisión de investigación, pero que fue totalmente bloqueado por los partidos mayoritarios. Pues este informe es una enmienda a la totalidad de la gestión de las renovables en Aragón y nosotras entendemos que la clave está en si pasamos de puntillas por este informe, por esa estéril comisión de investigación que hubo y por la investigación judicial, o si nos vamos a responsabilizar y si este Gobierno actual se va a responsabilizar también y se va a introducir cordura y se va a remar a favor del interés general y no de la especulación y de la alfombra roja para este oligopolio energético y para lo que nos viene encima también con las tecnológicas. Es un poco es un informe duro y a nosotras, pues, nos preocupa
no ya lo que se refleja, que ha ido saliendo en muchas ocasiones, ha ido saliendo en esa comisión, ha ido saliendo en la prensa, está en la investigación judicial, sino en qué vamos a hacer con esto y si vamos a reorientar el rumbo, pues eso, ¿no? para hacer las cosas bien. Muchas gracias. Gracias. Es turno ahora de la agrupación parlamentaria Aragón Teruel Existe, que tiene un tiempo de 5 minutos. Pues buenos días, señor presidente. Gracias por la presentación de este informe. Y es evidente al leerlo que les ha costado sudor y lágrimas poder sacarlo. Y no me imagino si hasta alguna llamada. Nosotros de eso sabemos bien. Pero lo cierto es que estos informes y las informaciones que se van conociendo sobre investigaciones judiciales no hacen más que darnos la razón. Que cuando decimos renovables sí, pero no así, es muy evidente cómo no se deben hacer. Y esto está ejemplificado en un organismo como el INAGA, que incurre en irregularidad tras irregularidad. En primer lugar, hay un problema básico de funcionamiento institucional. Las cuentas del INAGA correspondientes a 2022 se aprobaron con más de un año de retraso. Y esto no es, como puede parecer, un simple defecto administrativo. A esto se suman, por ejemplo, falta reiterada de rendición de cuentas en plazo, una remisión tardía de la información, esto especialmente grave en lo relativo a energías renovables, que llegó con retrasos de meses. Sin embargo, cuando uno mira las cifras, el contraste es evidente. La situación financiera, al analizar las cifras del INAGA, es saneada, con resultados positivos en los últimos años. Es decir, no estamos ante un problema económico del INAGA, sino de organización, de planificación y de control. Es un problema realmente político de primer nivel que debería revisarse. Porque lo que sí que está cambiando radicalmente es la actividad. El informe constata un fuerte crecimiento en el número de expedientes en la última década, con una presión creciente sobre la estructura del organismo. Y esa presión se reduce en retrasos en acumulación de expedientes, especialmente en el área de medio natural, y en dificultades para resolver procedimientos clave como las evaluaciones ambientales. Y dentro de ese crecimiento hay un elemento central, son las energías renovables. Entre 2019 y 2023 se tramitaron 1.191 expedientes vinculados con este sector. Sin embargo, en ingresos apenas representan el 4,9% de los ingresos del Instituto. Es decir, el impacto económico de ese tremendo esfuerzo es limitado, el impacto administrativo y territorial es enorme. Además, el propio informe revela un dato muy significativo. Una vez que se eliminan los expedientes archivados o duplicados, el porcentaje de aprobación ambiental supera el 97%, el más alto de España. Este dato por sí solo debería hacernos reflexionar sobre cómo se está evaluando y con qué criterios. Pero lo más relevante es que la Cámara de Cuentas pone negro sobre blanco lo que muchos venimos denunciando. La implantación de renovables en Aragón se ha producido sin una planificación adecuada. Sin un plan energético vigente, el anterior está caducado, sin una zonificación clara y con advertencias reiteradas del Consejo de Ordenación del Territorio sobre los efectos acumulativos que estaban teniendo los proyectos y que nadie hacía caso. Es decir, no ha habido una estrategia pública clara, ha habido más bien una dinámica proactiva o a favor de las iniciativas privadas y favoreciendo dichas iniciativas. Evidentemente, con lo que ahora sabemos y visible siempre en el informe, como deja claro tanto la falta de transparencia como los ceses injustificados de un funcionario, que curiosamente ahora es director general. El propio informe señala que el INAGA no identifica adecuadamente a los promotores de los proyectos, lo que obliga a la Cámara a reconstruir esa información por sus propios medios, algo inaudito. En un contexto de compra y reventa de proyectos, no saber quién está realmente detrás de las iniciativas es una carencia muy grave. Y hay más. La información facilitada presenta errores estructurales. En más del 60% de los casos se identifica mal el municipio. No existe desglose territorial adecuado como se solicita. Faltan datos claves y en algunos casos ni siquiera se han remitido todos los expedientes solicitados. Pero quizá uno de los aspectos más preocupantes es el modelo de gestión adoptado. El INAGA reconoce una insuficiencia de recursos humanos y una dependencia excesiva de medios externos. Se recurre de forma sistemática a asistencias técnicas y a encargos a sarga sin que exista una justificación clara ni criterios transparentes de asignación. Y esto tiene consecuencias graves. No se exigen adecuadamente declaraciones de conflicto de interés, se han debilitado los mecanismos de control, incluso modificando formularios en 2022, y en muchos casos no existe documentación suficiente para verificar la actuación de las consultoras externas. En definitiva, se ha externalizado una función esencial sin garantizar los mínimos de control y transparencia exigibles, porque quizá eso era lo que se buscaba. Y todo ello en un contexto de alta concentración empresarial. Pocos grupos controlan una parte muy significativa de los proyectos, lo que abre interrogantes sobre su capacidad de influencia en las políticas públicas, en lo que se ha dado a conocer en un posible secuestro de las políticas públicas. Señorías, este informe cuestiona de raíz el modelo de renovables que ha tenido y sigue teniendo Aragón
y creo que debemos tomar medidas. Y la conclusión es clara: sin planificación, sin medios suficientes, sin transparencia y controles debilitados, no se puede garantizar una gestión ambiental rigurosa ni una implantación equilibrada en el territorio. Por eso la pregunta no es si queremos o no queremos renovables, la pregunta es si queremos hacerlas bien. Nosotros apostamos por ese camino y en ese sentido hay que rectificar muchas cosas, incluso plantearse la propia continuidad del INAGA. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Es turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, que tiene 5 minutos para su exposición. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido una vez más. Sí que quiero comenzar agradeciendo a la Cámara de Cuentas el trabajo que realiza, porque estamos ante un informe especialmente relevante en cuanto a la institución clave que analiza para Aragón y para la situación en la que nos encontramos, como es el INAGA. Y además, en un momento, como decía, muy importante en el que nuestra comunidad está viviendo una transformación sin precedentes derivada de toda esta avalancha de proyectos de energías renovables que estamos viviendo. Desde Chunta Aragonesista sí que creemos que este informe nos deja varias conclusiones que nos preocupan. La primera es la cuestión de transparencia y buen gobierno. Desde la Cámara nos señalan incumplimientos reiterados en la rendición de cuentas, retrasos injustificados en la aprobación de las cuentas anuales y deficiencias relevantes en la información que se facilita sobre expedientes de energías renovables. Y no son cuestiones menores, sino que son cuestiones que hablan de la capacidad de las instituciones para rendir cuentas ante la ciudadanía y ante estas Cortes. Especialmente preocupante nos resulta que de la totalidad de los expedientes que están vinculados a las energías renovables hay centenares que no han sido, de los que no ha sido posible disponer la información completa sobre incompatibilidades, encargos o tasas asociadas. Si la propia Cámara, con todas las herramientas de las que dispone, encuentra dificultades para reconstruir la información, es evidente que hay importantes problemas en los sistemas de control y trazabilidad de lo que es la gestión administrativa. La segunda cuestión que nos preocupa a Chunta Aragonesista tiene que ver con los medios de los que dispone el INAGA. En su informe se pone de manifiesto una insuficiente dotación de recursos humanos y materiales y una elevada dependencia de medios externos, así como la necesidad de reforzar la planificación en materia de personal. Y desde Chunta Aragonesista llevamos muchísimo tiempo, muchísimos años, defendiendo que la transición energética no puede hacerse debilitando a la Administración pública. Si queremos que las evaluaciones ambientales sean rigurosas, que sean independientes y que sean ágiles, necesitamos fortalecer los servicios públicos y dotar al INAGA de los recursos necesarios. No podemos permitir que se dé traslado de una parte creciente de un trabajo tan sensible como es este a asistencias técnicas externas, con los riesgos que implica para la autonomía, para el conflicto de intereses y la capacidad de control de la Administración. Y la tercera reflexión afecta directamente al modelo de implantación de renovables en Aragón. El informe identifica una fuerte concentración de proyectos en determinadas zonas, sobre todo de Zaragoza y Teruel, y también una significativa concentración empresarial, aunque en su informe también indica que desde el INAGA no se exige adecuadamente la identificación de los grupos empresariales a los que pertenecen los promotores, con lo cual esto dificulta la detección de esos posibles conflictos de intereses. Además, desde la Cámara nos señalan la ausencia de una planificación adecuada durante buena parte del periodo analizado y recuerda que hay advertencias formuladas, como ya se han comentado anteriormente, por órganos tan relevantes para el ámbito como es el Consejo de Ordenación del Territorio, sobre la falta de planificación territorial, ambiental y sectorial. Desde Chunta Aragonesista llevamos mucho tiempo defendiendo esto. Aragón necesita planificación energética propia, vinculada a la ordenación del territorio y a la protección de nuestros paisajes, de nuestra biodiversidad y de los intereses de nuestros pueblos. No se trata de estar en contra de las energías renovables, todo lo contrario, y coincido, queremos renovables sí, pero no de esta manera. Se trata de evitar que Aragón se convierta únicamente en un país de extractivismo, un territorio de producción energética al servicio de intereses de lo que dicta Madrid, mientras asumimos nosotros la mayor parte de los impactos ambientales y territoriales. Por ello, consideramos también muy relevante una de las observaciones que se realizan desde la Cámara en este informe: la falta de información suficiente sobre los grupos empresariales. La transparencia debe ser absoluta, sobre todo cuando hablamos de este tipo de proyectos que afectan a miles de hectáreas de nuestro territorio, movilizan inversiones millonarias y tienen amplias y no siempre positivas consecuencias
sobre nuestra ciudadanía y el modelo de desarrollo económico y social que queremos. En definitiva, este informe nos deja una conclusión clara. El problema no es económico ni únicamente administrativo, es un problema de modelo. Aragón necesita transparencia, necesita más capacidad pública de control, más planificación territorial y energética y más garantías para que la transición ecológica sea compatible con la defensa del territorio y con el interés general. Por ello, sí que nos gustaría conocer la valoración de la Cámara sobre dos cuestiones en concreto. Si consideran que las deficiencias detectadas han podido afectar de forma significativa a la capacidad de control público sobre la implantación de los proyectos renovables y, en segundo lugar, qué recomendaciones considerarían prioritarias para garantizar que situaciones como las descritas no vuelvan a repetirse en el futuro. Muchas gracias. Gracias, señora Villagrasa. Es turno ahora del Grupo Parlamentario Vox, que dispone de un tiempo de 5 minutos. Gracias. Bienvenido, presidente de la Cámara de Cuentas. Muchísimas gracias por este análisis tan profundo y detallado sobre el INAGA. Un enorme esfuerzo para todo el equipo de la Cámara de Cuentas. Y, bueno, pues ya lo han dicho los compañeros, no se limita a un fallo concreto, sino a una suma de debilidades estructurales a lo largo de años, lo que nos hace creer, en resumidas cuentas, que el INAGA realmente funciona mal. Tiene incumplimientos preocupantes de legalidad y otras debilidades, además de gestión interna, de control. Fallos genéricos, pues sobre todo destacar los fallos en la presentación de las cuentas anuales. Como ya se ha dicho, que se aprobaron y se rindieron con las del 22 con más de un año de retraso, reincidiendo en la conducta en el 21 y en el 23, y una falta de transparencia en este sentido que podría incluso encajar en una infracción muy grave de gestión económico-financiera, económico-presupuestaria. Al mismo tiempo, tampoco constaba la memoria anual de gestión, la última publicada data de 2020. Y centrándome en los informes sobre la información de las renovables, la documentación que nos presentan es que en el INAGA había expedientes de energías renovables con limitaciones muy significativas que cuestionan su fiabilidad, su competitividad y su exactitud. Entre ellas, no se informaba de los importes de las tasas, que faltaban diligencias de encargo y declaraciones de compatibilidad. Había municipios erróneos en 735 de 1.191, no había desglose por comarcas y provincias, y bueno, etcétera. Esto es probablemente una de las observaciones más serias del informe, porque afecta a la base informativa sobre la que se gestiona y rinden cuentas. Por pasar por encima por falta de tiempo, también un problema en la gestión de los expedientes, pero ya es, por eso recomiendan una mejora en la gestión electrónica, en correcciones materiales, porque no emiten información que exige el Plan General Contable. Una falta de gobernanza institucional porque carece de estatutos. Nos vamos a los costes, que también es relevante. Se debería de justificar mediante una memoria. No ha existido un informe económico-financiero, ya lo había advertido se había advertido en una fiscalización anterior y que no ha habido ningún avance en este sentido. Esto significa que las políticas de tasas se han mantenido durante años sin una base propia de coste suficientemente acreditada y, en mi opinión personal, todo esto podría llevar a reclamaciones legales. También hay un incumplimiento prolongado en el sistema de calidad y gestión medioambiental. El INAGA, o sea, la Cámara conecta esta carencia con tiempos de tramitación prolongados, deficiencias de justificación y ausencia de certificación de calidad. Nos vamos a los fallos referentes a la contratación y medios propios, y hay una inexistencia de programa anual, deficiencias en los encargos a Sarga, que aunque es legal acudir a un medio propio, la Cámara insiste en que debe de justificarse de forma específica porque se opta por esta vía y no por el mercado. Porque hay una dependencia excesiva de medios externos, se apoya de forma muy intensa en Sarga y en consultoras externas, hasta el punto de que estas dependencias externas representaron entre un 42 y un 60% del gasto en bienes corrientes y servicios entre los años 19 y 23, 2019-2023. También nos llama la atención la contratación de personal temporal extraordinario, sin que haya cambios en el organigrama y sin una cobertura jurídica específica. Y volvemos a las renovables. No consta qué criterios utilizó el INAGA para asignar expedientes a personal técnico externo. Nos preocupa que no se exija a los promotores identificar el grupo empresarial al que pertenecen, y desde 2022 se modificó incluso el formulario de declaración de compatibilidad de técnicos de Sarga y consultoras externas, suprimiendo una referencia expresa a la inexistencia de relación de interés personal o profesional con la entidad promotora. Esto nos parece especialmente grave.
Voy bien de tiempo. Parecía falta de identificación formal de esos grupos empresariales, porque 18 grupos empresariales principales concentraron el 64% de expedientes, el 75% de la potencia y el 76% de las tasas asociadas a los 377 proyectos. Por eso la Cámara coloca una observación relevante, advierte que esa concentración puede afectar a la competencia, a la entrada de nuevos actores y por eso recomienda, y me parece importante, medidas regulatorias que favorezcan la participación de pymes, cooperativas y comunidades energéticas locales. Y, por último, pues fallos en el Departamento de Industria, que no lo carga todo en el INAGA, sino también en el órgano, como por ejemplo en la Dirección General de Energía y Minas, por la ausencia de zonificación. Y también es relevante la caducidad del Plan Energético de Aragón 2013-2020, sin prórroga ni sustitución. Termino agradeciéndole de nuevo este exhaustivo informe, exhaustos se habrán quedado ustedes, y que nos atendremos a las recomendaciones y que si nos puede destacar alguna en concreto por priorizar. Muchísimas gracias. Gracias, señora Fernández. Es turno ahora del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que dispone de un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora coordinadora. Señor presidente, bienvenido de nuevo aquí a esta ponencia. Desde luego, es una fiscalización contundente, muy exhaustiva. No sé si han acabado acalorados, como estamos hoy aquí, nosotros en la sala esta, sufriendo aquí los rigores del verano. Han apuntado ya diferentes portavoces, desde luego, las debilidades más manifiestas que expresa este informe. Desde luego es por referirme en términos un poco, yo creo, del origen de cómo se plasma luego las dificultades de un organismo como el INAGA, que hay un punto casi de inflexión que sitúa el propio informe en el 2015. Hasta entonces, es verdad, siempre ha habido un foco en el INAGA en cuanto a retrasos de tramitación de expedientes, pero hay un elemento fundamental, que es ese ejercicio 2015 o año 2015, a partir del cual el desarrollo del escenario de las renovables en Aragón pues cobra una especial ya velocidad exponencial hasta los años en los cuales se focaliza más el informe, y eso hace que tengamos, bueno, hay datos, por ejemplo, de los 2.121 expedientes vinculados a energías renovables que resuelve el INAGA en un periodo que va desde 2004 a 2024, serían 20 años. En esos 19-23, en esos 4 años, más de la mitad de esos expedientes se producen en ese cuatrienio, ¿no? De tal manera que significa mucho ese, como digo, espacio temporal en cuanto al protagonismo de expedientes, que provoca desde luego una realidad, y es que a esa velocidad exponencial de mayor volumen de expedientes no se responde con un incremento de plantillas en el INAGA acorde con la realidad que está viviendo en cuanto al volumen, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que también plantea la propia Cámara. Dice, en este momento de expansión habría 3 soluciones: o bien incrementar personal propio, funcionario del INAGA. Hay también una posibilidad ahí a la que se acude, que es personal temporal, SADGA, a través del medio propio SADGA, o consultoras externas. Es esa triple vía que se utiliza a falta de personal, por así decirlo, propio del propio, valga la redundancia, del propio instituto, ¿no? Todas estas alternativas tienen, y así lo señala el informe, sus dificultades. La ejecución como medio propio, con algunas deficiencias en cuanto a la justificación para acudir a él, personal temporal, como todos sabemos las dificultades que conlleva, y el tema de las consultoras, con esa dificultad también añadida de las compatibilidades, de los riesgos que hay, que luego además en alguna de las alegaciones también se dice, no sé hasta qué punto se puede agilizar la tramitación, cuando se dice, no, si luego también los propios funcionarios revisan ese tipo de informes que han sido estudiados por consultoras externas. Con lo cual, lo que ganamos luego también implica una revisión, una supervisión, aparentemente dice el propio Gobierno, de ese tipo de expedientes. Desde luego hay un elemento clave también que ustedes sitúan en por qué se llega a este punto, y es un marco regulatorio, una serie de factores, marco regulatorio, normativo propio, que se modifica para flexibilizar la adaptación
adopción, de ese tipo de energías y de ese tipo de producción energética renovable. El marco regulatorio autonómico, el estatal, la propia concienciación de la sociedad. Hay una mayor concienciación de las necesidades de generar energía renovable ante conflictos energéticos internacionales que suponen pues, unas problemáticas en cuanto al consumo de combustibles fósiles, y todo ello, como digo, redunda en esa mayor flexibilidad y en esa mayor permeabilidad de todo ese tipo de expedientes, ¿no? Hay unas limitaciones al alcance, lo han dicho otros compañeros, obvias, tanto materiales como formales para el trabajo de la Cámara. Aun con todo, yo creo que es un muestrario muy significativo. Desde luego dibuja un organismo, económicamente hablando, financieramente saneado, pero que presenta mucha problemática en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo unas tramitaciones en tiempo y forma adecuadas, a pesar de que el capítulo 1 y 2 son los más relevantes dentro del organismo, pero a todas luces parece, como digo, insuficientes. En cualquier caso, creo que las recomendaciones van en buena línea. Es labor también ahora del Parlamento el llevar a cabo pues, todas aquellas recomendaciones que consideremos oportunas para mejorar, porque hay que mejorar esta tramitación, la transparencia. Recordemos también que el trabajo se ha casi cohabitado con procesos, piezas judiciales, con piezas de comisiones de investigación parlamentarias, y no sé hasta qué punto también el Tribunal de Cuentas ha podido ampliar algún tipo de investigación al efecto. Por tanto, agradecer, como decía, el trabajo exhaustivo y el trabajo riguroso que ha llevado a cabo la Cámara en este informe. Disculpen pasarnos un poquito de tiempo. Gracias, señor presidente. Este grupo parlamentario quisiera empezar por un reconocimiento, y es que el INAGA, que es un organismo pequeño con menos de 100 empleados, gestionó un incremento exponencial de expedientes en el periodo fiscalizado. Y con independencia de lo que se dirá a continuación del personal directivo y también del Gobierno de Aragón en la época, sí que es necesario poner en valor el trabajo realizado por el personal técnico del mismo. Por una primera aproximación al informe, lo que se destaca es que Aragón vivió entre el periodo 2019-2023 la mayor oleada de proyectos de energías renovables de la historia, y que el organismo encargado de tramitar las autorizaciones ambientales lo hizo, pero sin recursos suficientes, sin planificación, sin control del conflicto de interés, sin rendir cuentas en plazo y sin cumplir con las obligaciones legales más elementales. Comenzando con la primera parte, que se refiere a la auditoría financiera y de legalidad, teniendo en cuenta las recomendaciones y también el contexto en el que se realizan esas recomendaciones. En el periodo 19-23 se han realizado mejoras en la actualidad que cambian diametralmente la situación existente en el INAGA. En primer lugar, destaca la no aprobación de cuentas anuales en el ejercicio 2021 y 2022. Se destaca además que el Consejo de Dirección, que es a quien le correspondía aprobar las cuentas, apenas se reunió en una o dos ocasiones en esos periodos y, por tanto, se incumplía lo previsto en la normativa al respecto. Tuvo que ser el Gobierno del Partido Popular quien en el año 2024 aprobara conjuntamente las cuentas de los ejercicios 21, 22 y 23, pudiendo así incorporarlas a la cuenta general, cosa que no había ocurrido con la cuenta de 2021. Y, en segundo lugar, también es preocupante los cambios que se produjeron en el organigrama sin tener la cobertura jurídica correspondiente. Ocurrió en dos ocasiones. En primer lugar, en mayo de 2022, momento en que se cesa al secretario general, que llevaba mucho tiempo en el INAGA sin motivación documentada, y además en esa misma sesión se traslada a la Secretaría General la tramitación de todas las competencias para tramitar estos expedientes de energías renovables sin que se incorporara la relación de puestos de trabajo. La segunda vez que ocurrió lo mismo, ahí ya el Consejo de Dirección alertó de irregularidades. Hubo 5 votos particulares ya alertando de esta circunstancia, que no se había producido ninguna modificación de la RPT y, en esencia, que había una falta de información por parte de la dirección del INAGA. Esta primera parte describe un organismo desatendido en lo formal, en lo jurídico y en lo contable. Y en cuanto a la segunda parte relativa a las tasas y los expedientes de energías renovables, pues la situación o lo que ocurrió en el INAGA en el periodo 2019-2023 se explica acudiendo a lo que no ocurrió en otro sitio, y es que el Plan Energético de Aragón 2013-2020 terminó su vigencia sin que el Gobierno del cuatripartito procediera a su prórroga o a su sustitución, de manera que el INAGA se encontraba tramitando expedientes en materia de energías renovables sin contar con la planificación
territorial energética actualizada y vinculante. Y ya se puso en manifiesto, lo han señalado otros portavoces, por el Consejo de Ordenación del Territorio entre el periodo 21 y 23 a través de 12 acuerdos adoptados en esa fecha. Existía una falta de planificación territorial, ambiental y sectorial y el Gobierno de la época no hizo nada al respecto. Esa falta de planificación también es uno de los motivos que señala el informe que explicarían el aumento o el incremento de ese porcentaje de estimación de las autorizaciones y también de la concentración empresarial que se ha detectado. Frente a esto, y una vez que se aprobó en la Ley de Energía en el año 2024, sí que se ha iniciado ya la elaboración de un plan energético de Aragón 2024-2030, con lo cual esa cuestión se va a subsanar próximamente. En cuanto al recurso a medios propios y las consultoras internas, ya se ha señalado, en el caso del medio propio Sarga existen defectos, ya que no se han encontrado encargos, las hojas de encargo de algunas encomiendas. Estas no se encuentran motivadas adecuadamente, sino que tienen unas motivaciones genéricas que no responden a la necesidad concreta de cada expediente y, además, existen defectos en cuanto a la publicidad que se da de las mismas en la plataforma del contratos del sector público. Y en cuanto a las consultoras externas, se ha reducido en un 99,5% desde el año 2024, se ha pasado de 188 expedientes externalizados, señalan desde la Consejería recientemente, a un único expediente y en materias de energías renovables a 0 expedientes, de manera que, combinando eso con un incremento del personal, que se ha incrementado hasta un 20%, parece que ya se va dando solución a ese atasco que había en el INAGA. El punto más grave de toda la fiscalización, lo han dicho también el resto de portavoces, el hecho de que se eliminara de la necesidad de que el técnico firmante declarara la existencia o inexistencia de relación de interés directa o indirecta con los promotores del expediente. Se hizo sin informe jurídico de respaldo, sin modificar los contratos y los encargos y sin informar, esto es más grave, al Consejo de Dirección de forma que constara en el acta correspondiente. Y en última instancia también se ha señalado, el INAGA no exigía a los promotores identificar el grupo al que pertenecían y, por tanto, aunque había una aparente sensación de diversidad porque había 377 proyectos y 310 solicitantes, como consecuencia de las indagaciones que realizó la Cámara de Cuentas en el registro mercantil, se descubrió que son 18 grupos los que controlan el 64% de los proyectos, de manera que es necesario adoptar medidas para favorecer la entrada de pequeñas y medianas empresas. En definitiva, compartimos las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y entendemos que también solicitaremos del presidente que nos diga cuáles son las más importantes por tenerlo en cuenta, sin perjuicio de, como decimos, de que ya se ha procedido a la incorporación o a la materialización de algunas de estas recomendaciones. Bueno, es turno ahora, le damos la bienvenida al presidente de la Cámara de Cuentas, tiene un tiempo de 20 minutos, ahora cuando lo ponga para la exposición de las cosas que considere adecuadas. Muy bien, muchas gracias. Encantado otra vez de estar aquí ante un informe que yo creo que todos y cada uno de ustedes lo han ido desgranando, explicando perfectamente cuál es la problemática que tiene. Ha sido un informe complicado de elaborar, de gestionar. Y, en todo caso, yo lo primero que tengo que hacer es tanto agradecer al equipo de auditoría, con su director de auditoría, Iván Barraquero, al frente, que han hecho, creo que, una labor muy importante, no solamente de análisis, sino de reconstrucción de los expedientes, cuestión que yo sí que quiero manifestar aquí, que no debería la Cámara de Cuentas tener que estar haciendo este trabajo. Creo que una de las cuestiones principales que tiene que haber es que los expedientes administrativos estén completos, no tener que ir a reconstruir 377 expedientes y analizar cada uno de ellos y ver qué es lo que hay y qué es lo que no hay en esos expedientes. Por lo tanto, ese es un aspecto que yo sí que quiero agradecer al equipo, porque creo que lo ha hecho y lo ha hecho de forma muy profesional. Creo que es un informe relevante y creo que es un informe, como una primera consideración que quiero hacerles, es de ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas, de cómo no hay que hacerlas. Y creo que prácticamente todos ustedes me han señalado que qué recomendaciones, pues todas, desde la primera hasta la última, todas las recomendaciones hay que seguirlas y hay que cumplirlas. Reforzar los medios propios del INAGA, mejorar la trazabilidad y la gestión electrónica de los expedientes, exigir la identificación de los grupos empresariales de los promotores, reforzar los controles de compatibilidad, independencia y de supervisión de las consultoras. Por supuesto, la planificación territorial, que lo han señalado muchos de ustedes,
precisamente para evitar cuestiones de concentración, opacidad o efectos acumulativos que no valorados. Otras de las cuestiones importantes sería certificar la calidad de los procedimientos. Este sería un paso importante porque además creo que es una de las exigencias que expresamente vienen en la ley de creación del INAGA, ¿no? Entonces, pues bueno, pues con un sistema de calidad tipo AENOR, pues a lo mejor no evitaríamos algunas cuestiones, pero sí que creo que reduciríamos el riesgo. Dicho esto, no quiero ser reiterativo porque ustedes lo han señalado, pero sí que creo que mi intervención quiero que se centre en 3 aspectos fundamentales. Uno es lo que el informe acredita con claridad, que son las salvedades, los incumplimientos, las debilidades de gestión, los datos cuantitativos. Otras cuestiones que sí que tienen que ver directamente con una controversia jurídica, como son los retrasos, la falta de trazabilidad, los conflictos de interés o la ausencia de soporte documental, la competencia interna, la contratación o los encargos. Y otras cuestiones como son las renovables, la concentración empresarial, la dependencia de consultoras o, como decíamos, la falta de planificación territorial y ambiental. Y en el fondo, al final de todo este recorrido, una falta o un deterioro en la confianza pública en la gestión de estas cuestiones, ¿no? Es verdad que el informe analiza 3 cuestiones: las cuentas del INAGA del año 2022-2023, el cumplimiento de legalidad y la gestión del Instituto de esos ejercicios y, de forma específica, las tasas y actividades relacionadas con la tramitación, autorización, instalación y operación de parques de energías renovables entre los periodos 19 y 23. Yo establecería 5 bloques principales en el análisis de esta cuestión. Todos han sido dichos por ustedes, pero bueno, no está de más poderlo reiterar. El primero de esos bloques es el que tiene que ver con la rendición de cuentas, la transparencia y el gobierno, la gobernanza, el gobierno interno. Es verdad que el informe constata retrasos graves en la formulación, aprobación y rendición de las cuentas, especialmente las del año 21 y 22, que se presentaron y se aprobaron con 1 y 2 años de retraso respectivamente. Y además una cuestión importante es que no consta que el Consejo de Dirección exigiera expresamente al director la formulación de esas cuentas en plazo. Y nosotros vinculamos esos retrasos con incumplimientos de la normativa que el propio INAGA tiene y que hay que darle a la normativa autonómica, de la propia Hacienda autonómica y de las obligaciones de publicidad activa. Y en relación a la gobernanza, pues hay 2 elementos también relevantes a destacar. Es decir, que el Consejo de Dirección se reunió menos de lo exigido legalmente y no se ha elaborado la memoria de gestión anual, siendo que la última que se publicó fue la del año 2020. En un organismo que tiene unas funciones ambientales tan críticas como el INAGA, lo que no se puede funcionar es con cuentas tardías, memorias inexistentes o con un órgano de dirección que no se reúne con la periodicidad exigida. El segundo de los bloques es el que haría referencia a las energías renovables. Y desde luego entendemos que este es un punto de inflexión, puesto que no basta con decir que el INAGA tramitó muchos expedientes no renovables. Lo relevante es que, según el informe, la información remitida a la Cámara no permitía conocer con fiabilidad qué se había tramitado, dónde, por quién, con qué tasas, con qué conexiones entre expedientes y bajo qué estructura empresarial. Esto, que podría parecer una cuestión meramente técnica, es una controversia institucional de primer orden. Y yo destacaría dentro de esta cuestión 3 ideas fundamentales. Una, que no partimos de una base de datos limpia y completa. Es decir, el propio informe ya advertimos que la información sobre los expedientes de renovables presentaba limitaciones muy significativas que cuestionan 3 aspectos fundamentales: la fiabilidad, la completitud y la exactitud. Y esta cuestión es importante porque implica que el órgano, nosotros, en este caso la Cámara de Cuentas, no pudo limitarse a verificar la información recibida, sino, como les he dicho, tuvimos que reconstruirla y depurarla. Es decir, la Cámara tuvo que hacer el trabajo de ordenación y depuración que el sistema de información del INAGA no proporcionó de forma suficientemente fiable. La segunda idea es que no son cuestiones menores ni anecdóticas. El informe menciona varios defectos acumulativos: ausencia de importes de tasas por expedientes, fechas de pago incompletas o erróneas, municipios incorrectos, falta de desglose por comarcas y provincias, ausencia de trazabilidad entre expedientes vinculados a un mismo proyecto, carencia de campos esenciales como la potencia instalada o el grupo empresarial, o los expedientes localizados en la base de datos que no estaban incluidos en los listados remitidos.
Por lo tanto, estamos ante un déficit sistémico de trazabilidad. La controversia jurídica está en que la trazabilidad no puede ser un lujo administrativo. En expedientes ambientales, esta trazabilidad permite comprobar el cumplimiento de plazos, la corrección de tasas, la identidad del promotor, la acumulación o fragmentación de proyectos, la intervención de consultoras o la existencia de potenciales conflictos de interés y coherencia de las resoluciones. Y si, desde luego, el expediente no lo podemos seguir de forma ordenada, se debilita ese control interno y externo, que es el que nos corresponde a nosotros como Cámara de Cuentas. La controversia es que no estamos hablando de expedientes rutinarios, sino de la expansión de renovables en Aragón entre los años 2019 y 2023. El informe, como se ha señalado, identifica 1.191 expedientes vinculados a renovables y dentro de ellos a 300 proyectos principales de instalación sometidos a la declaración de impacto ambiental. Además, descontando archivados y determinados expedientes inicialmente rechazados y luego estimados en ordinaria, como han dicho ustedes, el porcentaje es muy alto, es el 97,4%. No quiero decir que con este dato por sí solo pues, se pueda afirmar que haya una irregularidad en las estimaciones, porque eso el informe no lo concluye de forma general, pero sí que debe utilizarse para plantearse una pregunta. Si el porcentaje de autorizaciones favorable era tan elevado, los controles de trazabilidad, compatibilidad, motivación y supervisión deberían ser especialmente robustos. Y, sin embargo, el informe demuestra que no lo fueron. Por lo tanto, no afirmamos en este caso que cada resolución estimatora fuera irregular. Lo que afirmamos es que en un ámbito como el que hemos señalado, el sistema debía permitir una trazabilidad implacable e impecable. Y el informe dice exactamente lo contrario. Datos incompletos, municipios erróneos, ausencia de desglose territorial, expedientes no incluidos en los listados y la falta de conexión clara entre expedientes de un mismo proyecto. El tercero de los bloques es el que hace referencia a los conflictos de interés y consultoras externas. Y este yo creo que es un elemento realmente importante. Porque no es tanto si el INAGA puede o no puede apoyarse en Sarga o en consultores externas, porque en principio podría hacerlo. No es tanto, sino la pregunta es con qué garantías se hizo. Esa es la cuestión. Y el informe precisamente cuestiona estas garantías. Y las cuestiona porque hay criterios de asignación no documentados, promotores sin identificación de grupo empresarial, declaraciones de compatibilidad ausentes o debilitadas, informes sin firma electrónica suficiente, falta de fichas de resumen y ausencia de constancia de supervisión interna. Y del mismo modo que antes he señalado que había tres ideas, aquí podríamos hablar de tres ejes. El primero de ellos es el de la identificación de los grupos empresariales. Y es verdad que en el informe se afirma que el INAGA no exigía a los promotores identificar los grupos empresariales a los que pertenecían. Y esto entendemos que es de una relevancia capital, porque si una consultora o un técnico externo debe declarar que no tiene conflicto de interés con el promotor, debe saber no solo quién firma formalmente la solicitud, sino también a qué grupo empresarial pertenece ese promotor. Especialmente porque estamos hablando de sociedades o grupos empresariales en donde son muy grandes y en donde hay un constante cambio de accionariado. Por lo tanto, seguirlo pues es realmente complicado. A nosotros nos ha costado, tuvimos incluso que suscribir a una base de datos especializada en estas materias para intentar hacer un seguimiento hasta donde podíamos de cómo había sido esos accionariados, esos cambios. Y no resultó nada sencillo poderlo hacer. Como le decía, y la controversia que puede explicarse, es decir, si una declaración de compatibilidad es útil solo si se formula sobre una realidad empresarial completa, si el técnico declara no tener relación con una determinada promotora, pero no se identifica que esa sociedad pertenece a un grupo empresarial más amplio con que el técnico, su empresa o su entorno profesional sí podían haber tenido relación, el control queda debilitado. Por tanto, el defecto no es puramente formal. Afecta a la capacidad misma de detectar conflictos de interés. El segundo eje es el de la modificación del formulario de compatibilidad a partir de octubre del 2022. El informe indica que se suprimió la referencia expresa a la inexistencia de relación personal o profesional directa o indirecta con la entidad promotora. La pregunta no es solo por qué se modificó el formulario.
es por qué se hizo en una dirección que la Cámara califica como debilitamiento de los mecanismos de control y sin que se aportara un informe jurídico de soporte, como ya lo hemos señalado. Por lo tanto, la controversia es en un triple ámbito. Temporal, es decir, la modificación se hizo en el octubre de 2022, en pleno periodo de tramitación intensa de renovables. Material, porque se elimina una referencia que conectaba la compatibilidad con relaciones personales o profesionales directas o indirectas. Y procedimental. El INAGA no emitió ningún informe jurídico que justificara la modificación ni su adecuación a los pliegos vigentes. Y el tercer eje que les digo es el de los 45 expedientes, la muestra de los 45 expedientes. Y creo que las cifras son, en este caso, útiles porque muestran la debilidad del control. Y que en una debilidad que no es abstracta. En 25 expedientes no constaban declaraciones de compatibilidad. En 14 no constaban diligencias de encargo. En 12 no constaba el informe entregado por la consultora y en ninguno constaba la ficha resumen exigida. Además, el informe destaca que en 21 expedientes existía plena coincidencia entre el informe de la consultora y el borrador de resolución notificado al solicitante. Ya les he dicho que no significa necesariamente que el INAGA copiara indebidamente informes externos, pero sí plantea una cuestión de control. Si el informe externo coincide plenamente con el borrador de resolución y no queda constancia de la revisión técnica interna, la pregunta es ¿cómo se acredita que el INAGA ejerció una supervisión real, autónoma y suficiente? En un debate y en un contexto como en el que estamos actualmente sobre consultoras, permisos ambientales, posibles tratos de favor, el informe no pretende probar por sí solo estas acusaciones, que algunas se han trascendido al ámbito penal, pero sí identifica debilidades administrativas que hacen más difícil despejar dudas. Esta distinción creo que es importante. No pretende el informe de la Cámara de Cuentas convertirse en una sentencia de ningún otro orden jurisdiccional. No somos ni la Fiscalía, ni somos ningún juzgado de instrucción, no lo somos. Pero sí presentarlo como una alerta institucional sobre controles insuficientes. Eso sí que es nuestra función. La Administración puede apoyarse en consultores, pero no puede desaparecer detrás de ellos. Si el expediente no conserva la declaración de compatibilidad, si no identifica el grupo empresarial del promotor, si no consta en la ficha resumen, si el informe externo no está firmado electrónicamente y si no se acredita la revisión del técnico, el problema no es solo documental, es un problema de garantía pública. El cuarto bloque es el que hace referencia a la deficiencia estructural de medios externos y la contratación pública. Este bloque nos serviría para explicar que el problema del INAGA no fue coyuntural, es estructural. El informe habla de insuficiencia de recursos humanos y de una elevada dependencia de medios externos que se ha cronificado. Significa que no estamos ante una solución excepcional para absorber un pico de trabajo, sino ante un modelo de funcionamiento estable en el tiempo. Y la primera controversia es organizativa. Si el INAGA no dispone de medios humanos suficientes para tramitar sus expedientes esenciales, la solución no puede ser indefinidamente externalizar o encargar tareas sin reforzar el control interno. Y un organismo ambiental es evidente que, claro, que puede recibir apoyo externo, pero debe conservar capacidad propia suficiente para dirigir, revisar, corregir y asumir la responsabilidad técnica y jurídica de las resoluciones. El informe sugiere que esa capacidad estaba tensionada. Y la segunda controversia es contractual. El informe detecta 15 contratos y encargos no publicados en la plataforma de contratación del sector público y con motivaciones genéricas a los encargos del Asarga. Y estos datos permiten afirmar que la dependencia externa no iba acompañada de una planificación, publicidad y motivación reforzada. El punto central es la motivación de los encargos a medios propios. La Cámara no dice que los encargos a Asarga sean ilegales o no se puedan efectuar. De hecho, reconoce que los encargos son una potestad organizativa, pero recuerda que precisamente por ser excepción a la contratación ordinaria y a la concurrencia de mercado deben estar específicamente motivados. Y si la motivación es común, genérica y repetida, no permite saber por qué en ese expediente, en ese momento y para esa concreta necesidad se optó por Asarga en lugar de otra solución. Como decimos, a modo de mensaje final, no se discute que Asarga pueda colaborar, se discute que el recurso a Asarga o a consultoras se justifique con fórmulas genéricas y repetidas, cuando estamos hablando de expedientes que afectan a grandes intereses económicos y ambientales. Y el último bloque es el que hace referencia a la concentración empresarial.
Nosotros identificamos una alta concentración, ustedes lo han señalado, de proyectos de renovables en pocos grupos empresariales. 18 grupos concentran el 64,2% de los expedientes, el 75,4% de la potencia, el 76,4% de las tasas en los 377 proyectos principales. Por supuesto que no es automáticamente ilegal esta concentración, pero sí es relevante y jurídicamente exigente desde la perspectiva de los controles. La primera explicación debe ser la prudencia. La concentración empresarial no implica, como les digo, por sí sola tratado de favor. En un sector intensivo en capital es normal que grandes grupos tengan mayor capacidad financiera y técnica, pero intentamos llevar a una fotografía económica más allá. Advierte de que la concentración puede llegar a influir en la regulación, dificultar la entrada de nuevos actores o reducir competencia y generar riesgos de prácticas anticompetitivas. No se trata de intentar señalar a determinadas empresas, sino de preguntarse si la Administración está preparada para controlar un mercado altamente concentrado. Y la segunda explicación sí que se centra en dos empresas, Bruc y Forestalia, que son relevantes no solo por volumen, sino porque el informe señala que Bruc controla 51 proyectos y Forestalia 42, y que al menos 23 proyectos actualmente vinculados a Bruc procederían originariamente de Forestalia Renovables. Con este dato pretendemos reforzar la tesis de que identificar el grupo empresarial del promotor no era un detalle administrativo. Era imprescindible para entender la realidad económica de los expedientes, posibles cambios de titularidad, relaciones entre proyectos y, sobre todo, declaraciones de compatibilidad. Y la tercera explicación es la conexión con la planificación territorial. Apuntamos a una falta de planificación adecuada en Aragón, ausencia de zonificación, falta de directrices claras, finalización del Plan Energético de Aragón 2013-2020, sin prórroga o sustitución durante el periodo fiscalizado, y advertencias del Consejo de Ordenación del Territorio sobre la dificultad de valorar efectos acumulativos por falta de planificación territorial, ambiental y sectorial. Y aquí sí que la controversia es importante. Si no hay planificación clara, la Administración acaba evaluando proyectos caso por caso, pero sin una visión suficiente del conjunto. Y eso puede producir tres efectos. Efecto acumulativo insuficientemente valorado, es decir, cada proyecto puede parecer asumible aisladamente, pero el conjunto puede tener un impacto territorial mucho mayor. El segundo es una ventaja para grandes operadores. Quienes tienen capacidad para presentar muchos proyectos simultáneos pueden ocupar espacio regulatorio y territorial antes de que exista una planificación clara. Y un tercero, un conflicto social. Los municipios y comarcas afectados perciben que las decisiones se toman proyecto a proyecto sin un marco territorial previo transparente. Este bloque nos permite afirmar y conectar las cifras territoriales con que Zaragoza concentra el 59,7% de los expedientes y el 55,3% de la potencia. Teruel el 27% de los expedientes y el 36,2% de la potencia. Y señalando determinadas comarcas como la Central, Bajo Martín, Campo de Belchite, Valdejalón, Campo de Cariñena y Campo de Borja, donde se concentra buena parte de la potencia. Y 32 municipios concentran el 65,5% de la potencia total. Estas cifras ayudan a mostrar que el despliegue renovable no era disperso de forma irrelevante, sino territorialmente concentrado. Y por último, señalar que es evidente que también hay una conexión con la actualidad. Bueno, pues el debate público se ha centrado en INAGA, en denuncias penales, registros posibles, tratos de favor, peticiones de revisión o paralización, y debe evitarse afirmar hechos que no se acrediten directamente o lo que nosotros no hemos dicho en el informe. Creemos que el informe cobra especial relevancia porque sí que identifica, como les he dicho antes, debilidades administrativas precisamente en el área que después se convirtió en foco de controversia pública. Entendemos que especialmente la dependencia estructural de medios externos, la modificación de los formularios de declaración de compatibilidad y los conflictos de intereses son aspectos que hay que tener siempre muy presentes y que en este caso pueden ser hechos que posteriormente han dado lugar a otro tipo de responsabilidades o que pueden llegar a dar. En este caso nosotros, el Tribunal de Cuentas, creo que a la pregunta que ha señalado el señor Galeano, creo que no hemos recibido todavía ningún tipo de diligencia, no se ha abierto diligencia todavía previa. No sé si porque al estar en el ámbito penal, a lo mejor el Tribunal de Cuentas, la sección de enjuiciamiento, no ha decidido todavía incoar ningún tipo de diligencia preliminar a este informe. De momento no lo hemos tenido. Eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, señor Royo, por su exposición. Pararemos ahora unos minutos para despedirle y luego continuaremos con la sesión.